El problema de la reconciliación. En el 2021, uno de los autores más famosos de Bogotá, Mario Mendoza, dio una entrevista sobre uno de sus libros más recientes que se titulaba El retrato de un asesino. Y él dijo esto. No olvidemos que nosotros pertenecemos a la zona más injusta del planeta. América Latina, por los estudios y las últimas publicaciones de la UNICEF, tiene unos niveles de segregación social y unas diferencias, digamos, de poder adquisitivo entre lo que sería la clase trabajadora y la clase rica opulenta, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo y en ningún otro continente. Creo que eso es muy evidente en Bogotá, y eso salta a la vista en un pequeño recorrido de 45 minutos por la ciudad. Esa es una realidad que ningún pastor puede olvidar. Nuestras ciudades latinoamericanas son testigos de la desigualdad, la pobreza, el contraste casi que inmoral entre casas extremadamente lujosas y cambuches de lata, entre autos lujosos y restaurantes costosos, mientras que otros no pueden asegurar 3 comidas al día. Incluso cuando todos somos parte de una misma ciudad. Adicionalmente, con una clase media no muy grande, haciendo que el contraste sea cada vez más evidente. ¿Qué implicaciones trae esa realidad en una ciudad? Las implicaciones que hemos visto en las ciudades latinoamericanas son muy diversas, pero la mayoría se traducen en división. Esta es la razón por la que las ideologías políticas socialistas tienen tanta fuerza en América Latina, promoviendo la división de la sociedad entre ricos y pobres. Las personas con menos recursos crecen con un rencor inculcado por el sistema hacia los ricos, viéndolos como los villanos de la historia. Mientras que los ricos crecen viendo con sospecha y desprecio a los pobres, generando una brecha social enorme entre las personas. Bogotá es una ciudad dividida entre sur y norte. El norte es de los gomelos, como se le dice a los que tienen dinero, mientras que el sur le pertenece a los ñeros, como se le dice a la persona que crece en el barrio y en la calle. La forma de hablar es diferente, la cosmovisión es diferente, las oportunidades son diferentes. Y en realidad, así sucede en la mayoría de ciudades en América Latina. Hay división de estratos económicos, así como división racial, tal y como se puede percibir en ciudades como La Paz o Asunción. Y lamentablemente, toda esa división se hace evidente en la iglesia. Nuevamente, aquí hay una oportunidad única de enseñanza y capacitación pastoral, con el objetivo de que la iglesia del Señor sea sal y luz en la ciudad. La famosa frase de ser sal y luz viene del Sermón del Monte, el sermón de sermones, predicado nada más y nada menos por el mismo Señor Jesucristo. Un sermón enfocado en cómo marcar la diferencia entre los que son y los que no son ciudadanos del reino de los cielos. Un sermón que argumenta que para entrar al reino de los cielos es necesario tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Una justicia que solo Cristo vino a establecer. Él vino a cumplir toda la ley, de manera que solo en Él es posible tener y practicar semejante justicia. Una justicia divina, como la de nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Un carácter imparcial, íntegro y completo, que en nuestras Biblias en español se traduce como perfecto. Es en ese contexto en el que Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Ser sal y luz significa reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo para que los que no son del pueblo de Dios vean su luz y crean en Él. Entonces surge la pregunta: ¿cómo ser sal y luz en ciudades tan divididas y golpeadas por la desigualdad social? Por supuesto, siendo una comunidad en la que no existen esas divisiones, siendo una familia espiritual en la que no se perciba la brecha entre judíos y griegos, o para decirlo más cercano a nuestro contexto, ricos y pobres, blancos e indígenas, gomelos y ñeros. Eso implica toda una cosmovisión, implica no ver el mundo a través de las posesiones materiales o a través de raza y cultura. Implica ver el mundo a través de la sangre de Cristo que ha suplido nuestra máxima necesidad, nos ha reconciliado con Dios. Pero eso implica también que la reconciliación que trajo nuestro Señor Jesús no es solamente una reconciliación individual con Dios, en la que cada persona de manera privada e individual goza de una relación con Dios, sino que además implica una relación entre personas, porque ahora todos vienen a ser parte de un mismo pueblo,
de un mismo grupo, el pueblo de Dios. Eso nos lleva a pensar en quienes somos después de Cristo. Somos el pueblo de Dios, somos el templo de Dios. Tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo fundamento que es nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. De manera que la pared intermedia de separación, la brecha que divide a los estratos y a las culturas, ha sido eliminada por la obra de Cristo. Ya no podemos vivir bajo esas diferencias y divisiones terrenales y humanas que en Cristo son destruidas. Y por lo tanto, no se puede vivir bajo el odio y el rencor de la desigualdad social. Es en ese punto en el que la iglesia local se convierte en sal y luz. Cuando una persona de afuera llega a una iglesia local y puede percibir amor y unidad entre personas tan diferentes, entonces la iglesia le ofrece otro sabor a la realidad en la que vive. Si un incrédulo puede ver que la persona que llega en un BMW ama y se preocupa por el hermano que llega en un transporte público a la iglesia, si puede ver que el pobre confía en su hermano adinerado, no lo ve con sospecha y rencor, sino que se tratan como iguales. Si se puede percibir que en la iglesia todos tienen igualdad de condiciones porque todos son uno en Cristo, e incluso el rico está dispuesto a dejarse aconsejar y enseñar por el pobre, y al mismo tiempo el pobre encuentra ayuda económica del rico, todo eso va a tener un impacto asombrosamente profundo en una persona que está acostumbrada a ver destellos de la desigualdad social en todas partes. Eso es ser sal y luz en este mundo. Entonces tenemos que pensar en estrategias prácticas que pueden ayudar a pastores y miembros de iglesias a impactar a sus ciudades con esta cosmovisión. Cada iglesia tendrá que reflexionar en su contexto sobre cómo hacerlo. Aquí hay 3 ideas prácticas. Primero, asegúrense de que todos participen en todo. Naturalmente en las iglesias se hacen actividades de compañerismo, reuniones especiales, seminarios, retiros o salidas en grupo. La pregunta es si todos pueden acceder y participar de esas actividades. Inevitablemente, una persona con más dinero tendrá más facilidad de participar en todo lo que implique aportar algo. Tanto pastores como los miembros deben asegurarse de que nadie esté sintiendo que por cuestión de limitación económica no pueden acceder a la comunión de la iglesia. Eso sería un terrible estorbo para promover la unidad de la iglesia. Pero además, este tipo de actividades en comunidad son una perfecta oportunidad para que los que más tienen ayuden a los que no tienen. Aquí los pastores deben ser muy intencionales en reconocer quienes necesitan ayuda y hablar con quienes tienen las posibilidades económicas para que ayuden a quienes no las tienen. Pero para eso es necesario promover un ambiente en la iglesia en el que se perciba que todos aportan. Que no solo los que tienen dinero aportan, sino todos tienen algo que aportar. Es necesario un ambiente en el que se valoren las capacidades y los dones espirituales de todos. De manera que si alguien necesita ayuda económica, sabe que también está aportando de otras maneras, como sabiduría, oración y ayuda espiritual. En ese punto, la predicación vuelve a ser esencial. Los pastores necesitan predicar todo el consejo de Dios y al hacerlo inevitablemente llegarán a pasajes que nos exhortan a la humildad de ser ayudados por otros, a pensar en las necesidades de los demás, a reconocer el valor de cada miembro de la iglesia. Y finalmente, un consejo específicamente para pastores. Identifíquense con todas las personas de la iglesia. Los pastores tienen que ser un puente, un elemento de unidad entre hermanos. No debe suceder que los pastores hablan con unos pero no con otros. Se preocupan por unos pero no por otros. Los pastores no pueden dar la impresión de elitismo o preferencia. Tanto en su vida financiera como en su amor hacia los demás, los pastores deben demostrar que se preocupan y se identifican con todos en la iglesia, de manera que se vuelva el primer ejemplo de unidad. El problema de la reconciliación es un aspecto muy profundo y complejo de la sociedad de nuestras ciudades. Por eso va a requerir toda la intencionalidad para abordarlo. Y no solo una intencionalidad de actitud, sino además de preparación, lo cual nos lleva al siguiente tema, que es la urgencia de la apologética.